Subtítulo: El norte de Wisconsin. Mientras me encontraba en Roosevelt, Nueva York, el 3 de agosto de 1861, me fueron presentadas varias iglesias y familias. Se me mostraron también las diferentes influencias que se habían ejercido y sus resultados desanimadores. Satanás ha usado como sus agentes a personas que profesaban creer una parte de la verdad presente, mientras luchaban contra otra parte. Él puede utilizar con más éxito a esas personas que a los que se oponen totalmente a nuestra fe. Su forma ártera de introducir el error por medio de creyentes que creen parcialmente en la verdad ha engañado a muchos y ha confundido y dispersado su fe. Esta es la causa de las divisiones que han ocurrido en la parte norte de Wisconsin. Algunos reciben una parte del mensaje y rechazan otra. Algunos aceptan el sábado y rechazan el mensaje del tercer ángel. Sin embargo, debido a que han recibido el sábado, sostienen que tienen derecho a la comunión con los que creen plenamente en la verdad presente. Luego se esfuerzan por llevar a otros a la misma posición confusa en la que ellos se encuentran. No se consideran responsables ante nadie. Tienen una fe propia e independiente. Se permite que tales personas ejerzan influencia, cuando no debieran dárseles ningún lugar, a pesar de sus pretensiones de honradez. Las personas honradas lograrán percibir la recta cadena de la verdad presente. Verán sus conexiones armoniosas, eslabón tras eslabón, que conforman un grandioso panorama, y se aferrarán a ella. La verdad presente no es difícil de entender, y el pueblo que Dios guía está unido en esta amplia y firme plataforma. Dios no usará personas de fe, opinión y conceptos diferentes para esparcir y dividir. El cielo y los santos ángeles están trabajando para unir, para producir unidad de fe en un solo cuerpo. Satanás se opone a esto y está decidido a esparcir, a dividir y a introducir diferentes sentimientos, para que la oración de Cristo quede sin contestar. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 y 21. Jesús estableció que la fe de su pueblo debía ser una sola. Si uno comienza a predicar algo distinto, ¿cómo podrían ser una sola cosa los que creen mediante su palabra? Habrá diferencia de sentimiento. Vi que si el pueblo de Dios en Wisconsin quería prosperar, debía adoptar una posición definida con respecto a estas cosas, y en esa forma cortar la influencia de los que están causando distracción y división al enseñar sentimientos que son contrarios al cuerpo.
Los tales son estrellas errantes. Emiten un poco de luz, creen una pequeña parte de la verdad y en esa forma engañan a los inexpertos. Satanás les da su espíritu, pero Dios no está con ellos. El Espíritu de Dios no mora en ellos. Jesús oró que sus discípulos fueran una sola cosa, como Él y el Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente, elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. Si los profesos observadores del sábado de Wisconsin hubiesen procurado fervientemente mantenerse unidos conforme a la oración de Cristo, para ser una sola cosa, así como Jesús es uno con el Padre, Satanás habría sido derrotado. Si todos hubieran procurado mantenerse unidos con el cuerpo, no habría surgido el fanatismo que ha producido una mancha tan profunda en la causa de la verdad presente en el norte de Wisconsin. Ha sido el resultado de alejarse del cuerpo y procurar tener una fe original e independiente, sin tomar en cuenta la fe del cuerpo. En la última visión que recibí en Battle Creek, se me mostró que en la localidad de X lugar se había adoptado un proceder imprudente con respecto a las visiones, cuando se organizó la iglesia en ese lugar. Había algunos en X lugar que eran hijos de Dios y sin embargo dudaban de las visiones. Otras personas no manifestaban oposición, pero no se atrevían a adoptar una posición definida con respecto a ellas. Algunos eran escépticos y tenían causa suficiente para hacerlo. Las falsas visiones y manifestaciones fanáticas y los lastimosos frutos producidos influyeron en la causa en Wisconsin e hicieron que la gente considerara con recelo todo lo que tuviera que ver con visiones. Todas estas cosas debieran haberse considerado y debió haberse manifestado sabiduría. No debiera mortificarse a los que nunca han visto a una persona que se encuentra en visión y que no han tenido conocimiento personal de la influencia de las visiones. A tales personas no se las debiera privar de los beneficios y privilegios de la Iglesia, si su conducta cristiana en general es correcta y se han formado un sólido carácter cristiano. Se me mostró que algunos pueden aceptar las visiones publicadas, juzgando el árbol por sus frutos. En cambio, otros manifiestan dudas, como Tomás. No pueden creer los testimonios publicados, ni recibir evidencia mediante testimonio de otras personas, sino que deben ver y comprobar por sí mismos. No hay que descartar a tales personas.
sino que es necesario ejercer mucha paciencia y amor fraternal hasta que se encuentren su lugar y adopten una posición en favor o en contra. Si luchan contra las visiones de las que no tienen conocimiento, si llevan una oposición hasta el punto de oponerse contra lo que no conocen por experiencia, y se sienten ofendidos cuando los que creen que las visiones proceden de Dios hablan en las reuniones y se fortalecen con las instrucciones dadas en visión, la Iglesia podrá saber que no están en lo correcto. El pueblo de Dios no debiera retraerse y ceder, abandonando su libertad para complacer a esas personas que no están satisfechas. Dios ha dado sus dones a la Iglesia para que la Iglesia se beneficie con ellos. Y cuando los creyentes profesos en la verdad se oponen a esos dones y luchan contra las visiones, las almas corren peligro. Ese es el momento cuando se debe encararlos para que los débiles no se descarríen debido a su influencia. Ha sido muy difícil para los siervos de Dios trabajar en la localidad de X lugar, porque allí ha habido un grupo de personas que se creen muy justas y buenas, que hablan mucho y que son indisciplinadas, que han sido obstáculos para la obra de Dios. Si se las recibe en la iglesia, la harán pedazos. No se sujetarán al cuerpo y nunca estarán satisfechas a menos que manejen la iglesia ellas mismas. El hermano G. procuró actuar con mucha precaución. Sabía que el grupo que se oponía a las visiones estaba equivocado, que no eran creyentes genuinos en la verdad, de modo que para desembarazarse de esos obstáculos, propuso que no se recibiera en la iglesia a nadie que no creyera en el mensaje del tercer ángel y en las visiones. Esto dejó fuera de la iglesia a algunas almas sinceras, que no se habían opuesto a las visiones. No se atrevieron a unirse a la iglesia por temor a aceptar lo que no comprendían ni creían plenamente. Y había algunos que estaban muy dispuestos a criticar a estas personas concienzudas y a presentarles los asuntos en la peor forma posible. Algunos se han sentido afligidos y ofendidos debido a las condiciones puestas para ser miembros. Y desde la organización de la Iglesia han aumentado notablemente sus sentimientos de insatisfacción. Han estado dirigidos por un fuerte prejuicio. Se me mostró el caso de la hermana H. Se me presentó en conexión con una hermana profesa que sentía un fuerte prejuicio contra mí y contra mi esposo, y se oponía a las visiones. Este espíritu la indujo a amar y a retener todo informe falso concerniente a nosotros y a las visiones, y ella comunicó todo eso a la hermana H. Ha manifestado un espíritu enconado de oposición contra mí, a pesar de no conocerme personalmente. Aunque ella no conoce mi trabajo, ha alimentado sentimientos malignos de prejuicio contra mí y ha influido en la hermana H. Y se han unido para hacer duras observaciones y para hablar descomedidamente.
La persona que se me mostró en relación con la hermana H era una mujer resuelta, optimista y con un elevado concepto de sí misma. Ella ha pensado que sus puntos de vista son correctos y que otros deben confiar en su palabra, cuando en realidad lo único que ella hacía era oscurecer el consejo con su palabrerío y manifestar el espíritu del dragón para luchar contra los que desean permanecer unidos en los mandamientos de Dios y en el testimonio de Jesús. Desde que la hermana H estuvo en X lugar, ha despreciado las visiones y ha divulgado rumores, como si supiera que son verdaderos. Ha cedido a toda influencia posible calculada para perjudicarme. No sabía que las visiones procedían de Dios. No conocía personalmente al humilde instrumento portador de las visiones. Y sin embargo, se ha unido con personas no consagradas en la localidad de X lugar, para ejercer una poderosa influencia contra mí. Se han fortalecido mutuamente recibiendo con avidez y propagando falsas historias que procedían de diversas fuentes, y en esta forma han alimentado su prejuicio. No puede existir unión entre su espíritu y el espíritu de los mensajes que el Señor considera apropiado enviar para el beneficio de su humilde pueblo. El espíritu que mora en sus corazones no puede armonizar con la luz dada por Dios. Muchas pobres almas no saben lo que están haciendo. Unen su influencia con las fuerzas satánicas y las ayudan en su obra. Manifiestan gran celo y fervor en su ciega oposición, como si en realidad estuvieran haciendo un servicio a Dios al luchar contra las visiones. Todos los que deseen hacerlo pueden conocer personalmente los frutos de estas visiones. Durante 16 años, Dios ha considerado conveniente dejarlas sobrevivir y fortalecerse contra la oposición de las fuerzas de Satanás y la influencia de los instrumentos humanos que han ayudado a Satanás en su obra. Se me mostraron otras mujeres en la localidad de X lugar que luchaban contra la verdad. Se me mostró una que había aceptado unos pocos puntos de la verdad y luego no había continuado con el pueblo remanente de Dios. Tenía un elevado concepto de sí misma y pensaba entenderlo todo. Era sabia según su propia opinión, y se me mostró que constantemente miraba hacia atrás y se refería a una experiencia del pasado. Debido a que había recibido cierto grado de luz, se había ensalzado y había pensado que tenía luz y conocimientos suficientes para instruir a todo el cuerpo. Tiene una fe debilitada y desconectada. Muchas de sus ideas acerca de la verdad son erróneas. Sin embargo, es egoísta y justa ante sus propios ojos. Está muy dispuesta a instruir, pero no quiere que se le enseñe. Ha despreciado la instrucción y ha desechado las enseñanzas que Dios ha enviado mediante sus siervos. Vi que ella hacía referencia a su justicia, su devoción y su vida de oración. Lo mismo que el fariseo enumera sus buenas obras. Dios, te doy gracias,
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18, versículo 11 y 12. La oración del fariseo no fue tomada en cuenta. Fue la oración del pobre publicano, quien únicamente pudo decir: Dios, sé propicio a mí, pecador. La que suscitó la misericordia del Señor. Su oración fue aceptada, mientras la oración del fariseo engreído fue rechazada. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Lucas 18:14. Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta persona, cuya cara reconocí cuando la vi, se me dijo que era la señora I. Vi que su vida no tenía la humildad que siempre debiera caracterizar a los seguidores de Cristo. Cuando los pobres mortales, por muy elevada que sea su profesión, se tornan justos a sus propios ojos, entonces Jesús los deja para que sean engañados con respecto a sí mismos. Se me mostró que esa mujer había ejercido influencia sobre otros, y algunos se habían unido con ella para ridiculizar las visiones. Deberán responder ante Dios de todo esto, porque toda palabra de desprecio pronunciada contra la luz que Dios ha considerado conveniente comunicar en la forma que Él ha elegido, queda registrada. También se me mostró otra mujer que no se encuentra en unidad con el pueblo de Dios que está conduciendo. El Espíritu de verdad no mora en su corazón, y ella ha actuado ocupada haciendo la obra que mucho complace al enemigo de todo bien, para distraer y confundir las mentes. Repito las dos últimas oraciones. También se me mostró otra mujer que no se encuentra en unidad con el pueblo que Dios está conduciendo. El Espíritu de verdad no mora en su corazón, y ella ha estado ocupada haciendo la obra que mucho complace al enemigo de todo bien, para distraer y confundir las mentes. Reconocí a esta mujer el último día de reunión, y ella se fue antes de haber terminado. Habla mucho y está dispuesta a escuchar novedades y repetirlas, y describe detalladamente lo que ella llama los errores de los demás, y a sus propias conjeturas malignas las llama discernimiento. Coloca la luz como tinieblas, y las tinieblas como luz, y hace fingidamente largas oraciones. Le gusta que la aprueben
y la consideren justa, y ha engañado a algunos. Desea enseñar a otros, y piensa que Dios le enseña a ella por encima de todos los demás. Pero la verdad no tiene lugar en su corazón. Me fueron mostradas algunas personas más que unían su influencia a la de los individuos ya mencionados, y juntos hacen todo lo posible por apartarse del cuerpo y causar confusión. Y su influencia acarrea oprobio sobre la verdad de Dios. Jesús y los santos ángeles están constituyendo y uniendo al pueblo de Dios para que sea unánime y sienta una misma cosa. Y mientras se los trae a la unidad de fe, para que estén completamente de acuerdo en su consideración de las verdades solemnes e importantes para este tiempo, Satanás trabaja para oponerse a sus progresos. Jesús obra mediante sus instrumentos para reunir y unir. Satanás obra mediante sus instrumentos para esparcir y dividir. Porque he aquí, yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Amós 9:9. Dios está ahora probando a su pueblo. Está desarrollando su carácter. Los ángeles están pesando el valor moral y llevando un registro fiel de todos los actos de los hijos de los hombres. Entre los que profesan ser hijos de Dios hay corazones corrompidos, pero serán probados. El Dios que lee lo que hay en el corazón de cada uno, sacará a la luz cosas ocultas de las tinieblas, donde con frecuencia menos se sospechan, para eliminar las piedras de tropiezo que han estorbado el progreso de la verdad, a fin de que Dios tenga un pueblo limpio y santo que declare sus estatutos y juicios. El capitán de nuestra salvación conduce a su pueblo hacia adelante, paso a paso, purificándolo y haciéndolo idóneo para la traslación, y dejando en la retaguardia a aquellos que estén dispuestos a apartarse del cuerpo, que no quieran ser guiados, y se contenten con su propia justicia. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6:23. No podría seducir a la mente humana un engaño mayor que el que induce a los hombres a tener un espíritu de confianza propia, a creer que están en lo cierto y en la luz, cuando se están apartando del pueblo de Dios, y la luz que acarician es en verdad tinieblas. El grupo de X lugar, que se ha estado alejando del cuerpo, ha manifestado un espíritu duro y enconado contra las personas a quienes Dios está usando como sus instrumentos para reunir a su pueblo y unirlos sobre la única plataforma verdadera. Su espíritu se opone a la obra de Dios. Su influencia ha producido oprobio a la causa de Dios y ha hecho que nuestra fe resulte desagradable para los incrédulos, lo cual ha alegrado a Satanás. Los que actúan en la iglesia y tratan de servir a Dios, durante un tiempo pueden sentirse molestos con los que están en su medio, no andan rectamente,
y que se han mostrado como personas farisaicas que se creen muy justas y buenas. Pero si tienen paciencia y andan humildemente delante de Dios, si oran fervorosamente para recibir el poder de su Espíritu, progresarán, y los que no están firmes en la fe serán dejados atrás. Se me presentó al hermano J, y vi que su proceder no agradaba a Dios. Era inestable. Ha estado confundido por la teoría de la época del futuro. Y como no existe ni la menor armonía entre esta teoría y el mensaje del tercer ángel, perdió su amor por la fe en el mensaje y se sintió irritado porque se había dicho tanto acerca de él. El tercer ángel está proclamando un mensaje muy solemne a los habitantes del mundo. ¿Será el pueblo de Dios indiferente a él y no unirá su voz para hacer resonar esta solemne advertencia? El hermano J está engañando a otros. Su tema ha sido la consagración, cuando su corazón no estaba en lo recto. Su mente ha estado dividida, no ha tenido un ancla que lo sostenga, debido a lo cual ha ido a la deriva sin una fe que lo mantenga firme. Ha pasado buena parte de su tiempo refiriendo a otras personas informes e historias calculados para distraer y hacer vacilar las mentes. Ha tenido mucho que decir acerca de mi esposo y de mí misma y contra las visiones. Ha adoptado la posición de infórmenos, y nosotros lo daremos a conocer. Dios no le ha encomendado esa misión. No ha sabido a quién ha estado sirviendo. Satanás lo ha utilizado para confundir las mentes. La poca influencia que ha tenido la ha utilizado para introducir prejuicio contra el mensaje del tercer ángel. Mediante informes falsos ha presentado las visiones en una luz equivocada, y las almas débiles, que no estaban establecidas en la verdad presente, se han alimentado de esas cosas en lugar de recibir comida limpia y bien seleccionada. Ha estado engañado en lo que concierne a la santificación. A menos que ahora cambie su proceder y se disponga a dejarse instruir y aprecie la luz recibida, será dejado afuera por Dios para que siga su propio camino y sus propios juicios imperfectos hasta que naufrague su fe, y debido a su proceder insensato, se convierta en una señal de advertencia para los que deciden independizarse del cuerpo. Dios abrirá los ojos de las almas más honradas, para que comprendan la obra impía de los que esparcen y dividen. Él marcará a los que causan divisiones, para que todas las personas honradas puedan escapar de las trampas de Satanás. El hermano J recibió del pastor K una falsa teoría de la santificación que es extraña al mensaje del tercer ángel. Donde quiera que se la recibe, destruye el amor por el mensaje. Me fue mostrado que el pastor K se hallaba en terreno peligroso. No está unido con el tercer ángel. Disfrutó una vez de la bendición de Dios, pero no así ahora, porque no apreció la luz de la verdad
que resplandeció sobre su senda. Conservó una teoría metodista de la santificación y la recalca, dándole la mayor importancia. Considera de poca consecuencia las verdades sagradas aplicables a este tiempo. Siguió su propia luz y quedó cada vez más sumido en tinieblas. Se alejó paulatinamente de la verdad, hasta un punto en que ésta tiene ya poca influencia sobre él. Satanás dominó su mente y ocasionó graves daños a la causa de la verdad en el norte de Wisconsin. Esta teoría de la santificación que la hermana G recibió del pastor K y que ella procuró seguir es la que la ha arrastrado a este terrible fanatismo. El pastor K ha aturdido y confundido a muchos con esta teoría de la santificación. Todos los que la abrazan pierden en extenso grado su interés por el mensaje del tercer ángel y su amor hacia él. Esta opinión de la santificación es una teoría que parece muy hermosa. Blanquea a las pobres almas que están en las tinieblas del error y del orgullo. Les da apariencia de buenos cristianos, dotados de santidad, cuando sus corazones están corrompidos. Es una teoría que proclama paz y seguridad, que no saca a la luz el mal, ni reprende los yerros. Cura superficialmente las heridas de la hija del pueblo de Dios, proclamando paz, paz, cuando no hay paz. Hombres y mujeres de corazones corruptos se arropan con el manto de la santificación y son considerados como ejemplos del rebaño cuando son agentes de Satanás, que él usa para engañar a las almas sinceras y atraerlas a una senda desviada, de modo que no sientan la fuerza y la importancia de las verdades solemnes proclamadas por el tercer ángel. El pastor K ha sido considerado como un ejemplo, mientras que perjudicaba a la causa de Dios. Su vida no ha sido sin culpa. Sus caminos no han estado de acuerdo con la santa ley de Dios, ni con la vida inmaculada de Cristo. Su naturaleza corrompida no está subyugada, y sin embargo, se espacía mucho en la santificación, y con ello engaña a muchos. Me fueron mostradas sus labores pasadas. No hizo entrar a las almas en la verdad, ni las estableció en el mensaje del tercer ángel. Presenta una teoría de la santificación como asunto de la mayor importancia, mientras que da poca importancia al conducto por el cual se recibe la bendición de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. No considera la verdad presente, que es el conducto, sino que la pisotea. Los hombres pueden clamar: santidad, santidad, santificación, santificación, consagración, consagración, y sin embargo, no tener más experiencia de lo que mencionan que el pecador con sus propensiones corruptas. Dios no tardará en arrancar este manto blanqueado de profesa santificación, con que algunas personas de mente carnal se han revestido para ocultar la deformidad de su alma. Se lleva un registro fiel de los actos de los hijos de los hombres.
Nada puede quedar oculto a los ojos del santo y sublime. Algunos siguen una conducta que contraría directamente la ley de Dios, y luego, para cubrir esta conducta pecaminosa, profesan estar consagrados a Dios. Esta profesión de santidad no se manifiesta en su vida diaria. No tiende a elevar sus espíritus, ni los induce a apartarse de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5:22. Somos espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Se blasfema de nuestra fe como consecuencia de la conducta tortuosa de los de ánimo carnal. Estos profesan una parte de la verdad, con lo cual adquieren influencia, mientras que no se unen con aquellos que creen toda la verdad y están unidos con ella. ¿Cuál ha sido la influencia del pastor K? ¿Cuáles han sido los frutos de su labor? ¿A cuántos ganó y estableció en la verdad presente? ¿A cuántos ha atraído a la unidad de la fe? Él no ha recogido con Cristo. Ha utilizado su influencia para esparcir. Su predicación carece de algo, y sus conversos carecen de lo que podría ser su roca y defensa en el día de la ira de Dios. Sus predicaciones carecen de sal y de sabor. No trae almas completamente convertidas a la verdad, separadas del mundo y unidas con el pueblo peculiar de Dios. Sus conversos carecen de un ancla que los sostenga, por lo que derivan de un lado para otro, hasta que muchos de ellos se confunden y se pierden en el mundo. El hermano K no sabe a qué espíritu pertenece. Está uniendo su influencia con la hueste del dragón, que se opone a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tienen una dura lucha ante él. En lo que concierne al sábado, él ocupa la misma posición que los bautistas del séptimo día. Si se separa el sábado de los mensajes, perderá su poder. Pero cuando se lo relaciona con el mensaje del tercer ángel, adquiere un poder que convence a los incrédulos y los infieles, y les proporciona fuerza para mantenerse, vivir, crecer y prosperar en el Señor. Ya es tiempo que el pueblo de Dios que está en Wisconsin encuentre su lugar. ¿Quién está por Jehová? Debiera ser la pregunta hecha en todas partes por los fieles experimentados. Dios requiere que salgan y se alejen de las diversas influencias que los separan unos de otros y de la gran plataforma de la verdad sobre la cual Dios está reuniendo a su pueblo. Me fue mostrado el caso del señor L. Él habla mucho acerca de la santificación, pero se engaña a sí mismo, y otros se engañan respecto a él. Su santificación tal vez le dure mientras está en la reunión, pero no puede soportar la prueba. La santidad bíblica purifica la vida, pero el corazón de él no ha sido purificado. Hay mal en su corazón y en su vida, y los enemigos de nuestra fe han tenido ocasión de arrojar oprobio sobre los observadores del sábado. Juzgan el árbol por sus frutos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Segunda de Corintios 4:2. Muchos obran directamente contra el pasaje citado. Andan con astucia y manejan engañosamente la palabra de Dios. No ejemplifican la verdad en su vida. Sienten preocupación especial por la santificación, pero desechan la palabra de Dios. Oran, cantan y gritan acerca de la santificación. Hombres de corazón corrupto asumen aire de inocencia y profesan ser consagrados. Pero esto no evidencia que lo sean. Sus acciones testifican acerca de ellos. Sus conciencias están cauterizadas, pero llegará el día del juicio de Dios, y la obra de cada uno será manifiesta, según lo que haya sido. Cada uno recibirá de acuerdo con sus acciones. Dijo el ángel, mientras señalaba a él: ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes, y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Salmos 50, 16 al 19. Dios dispersará y sacudirá estas influencias divisorias, y librará a su pueblo, si los que profesan toda la verdad acuden en su auxilio, auxilio del Señor. No hay santificación bíblica para los que desechan una parte de la verdad. La palabra de Dios es bastante luz para que nadie necesite errar. La verdad es tan sublime que admira a los intelectos más elevados, y sin embargo tan sencilla, que puede comprenderla y ser instruido por ella el más humilde y débil Hijo de Dios. Los que no vean la belleza de la verdad, ni le den importancia al mensaje del tercer ángel, quedarán sin excusa, porque la verdad es clara. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 13, 4. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, verso 17 y 19. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, versículo 12 al 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. Tal es la santificación bíblica. No es simplemente ostentación u obra exterior. Es la santificación recibida por el conducto de la verdad. Es la verdad recibida en el corazón y puesta en práctica en la vida. Jesús, considerado como hombre, era perfecto, y sin embargo, crecía en gracia. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Aún el cristiano más perfecto puede crecer continuamente en el conocimiento y en el amor de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3, 14 y 18. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, tendremos asedio que vencer, y no habrá punto en que detenerse, donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. La vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos, y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, preparados para la traslación. Se requiere del cristiano una obra grande. Se nos exhorta a purificarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En esto vemos en qué estriba la gran labor. Hay trabajo constante para el cristiano.
Todo sarmiento de la cepa debe obtener de ella vida y fuerza a fin de dar fruto.